Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Ana Pata Arteaga y hoy vamos a tener un tema muy interesante en esta mesa. Vamos a platicar sobre el rechazo de la reforma eléctrica, lo que vimos que sucedió este domingo de Pascua, 17 de abril, un hecho inédito e histórico en nuestra vida nacional. Y también el tema que desemboca o que sale a raíz del rechazo de esta reforma eléctrica, que es la nacionalización del litio. Para hablar sobre este tema, me di a la tarea de invitar a dos expertos. Arturo Carranza es experto en temas energéticos, consultor experto en temas energéticos y de los mejores del país. Y a Luis Rodríguez Alamán, abogado, constitucionalista y, pues bueno, gran amigo. Y les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy en Primera Plana, explicándonos y platicándonos qué es todo lo que se está moviendo, qué se movió en torno a la reforma eléctrica. Primero empecemos desde ahí, porque justo platicando con una amiga me decía, oye, es que la verdad yo nunca terminé de entender por qué decían que la reforma eléctrica no era legal. Empecemos desde ahí con estos dimes y diretes que muchas personas quedaron con dudas. ¿Y cómo llegamos al otro? Pues no sé cómo propongas el orden. Yo me gustaría comenzar diciendo por qué fue histórico el rechazo en la Cámara, ¿no? Porque se repite y se repite que fue histórico y creo que se ha puntualizado poco en ese aspecto. Nunca en la historia de la legislatura se había subido al Pleno una iniciativa de reforma constitucional y se había rechazado. O sea, es por primera vez en la historia de la legislatura se sube al Pleno, a votación del Pleno, un dictamen de reforma constitucional y se rechaza por el Pleno. Jamás había sucedido. Que venga directo del presidente. O sea, eso es bien importante. Constitucional, ajá, pero que venga así de, si lo mandaba el presidente era... Exactamente. Exactamente, ¿no? ¿Qué era lo que sucedía? Si no les alcanzaban los votos, no la subían a Pleno. O en ocasiones podía suceder que se rechazaba en comisiones, pero que subiera a Pleno y se rechazara, nunca había sucedido. Y creo que es un buen parámetro para comenzar la plática de por qué fue histórico este rechazo, y puntualizar que se rechazó porque no se alcanzó la mayoría calificada. Digo, al final la votación fue mayoritaria por la aprobación, pero no con los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada. Así es. Claro, muy interesante, Ana, lo que comenta Luis. Voy a hacer un esfuerzo por sumarme y por destacar lo que él menciona, que es el rechazo de una reforma constitucional, la importancia que esto tiene, y creo que bien valdría la pena contextualizar un poco el contenido de esta iniciativa y su importancia. Y por esto me gustaría rápidamente comentar que desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión, empezó a instrumentar una política energética bajo una premisa muy clara, que era meter orden en el sector. Esta premisa lo que arrojó como saldo fue limitar la participación de las empresas privadas, no solamente en el sector eléctrico, sino también en el sector petrolero. Y tomó alguna serie de medidas que, como les comento, tuvieron un impacto en la participación de las empresas privadas y que limitaron las inversiones en este importante sector. Y el golpe de gracia de la relación, o yo diría del divorcio entre los empresarios y el gobierno, fue esta reforma constitucional, que era una continuación de lo que yo planteo como meter orden en el sector. Lo que planteaba esta iniciativa constitucional era fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, permitiéndole que generara, esto es lo que planteaba la iniciativa, permitiéndole que generara al menos el 54% de la energía eléctrica que se consume en México y dejándole a los privados el 46% restante, algo que en términos prácticos es sumamente complicado implementar porque el mercado eléctrico es sumamente dinámico. Y este planteamiento, que contiene otras premisas que a lo mejor abordaremos, desde que se presentó generó muchas preocupaciones, no solamente en las empresas interesadas, sino también, y esto me gustaría destacarlo, en grupos sociales
y también en actores políticos relevantes. Entonces el presidente rápidamente presentó esta iniciativa constitucional a finales de septiembre del 2021, una reforma constitucional, y aquí para darle seguimiento a lo que decía Luis, necesita, para que sea aprobada, contar con el apoyo de al menos 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, del Congreso. 2/3 partes que en términos de votos más o menos significan 355 votos, probablemente un poco más. Luis me puede dar el dato con precisión. Pero bueno, en fin, para acelerar esta contextualización, el presidente presenta esta reforma constitucional. Hay muchos actores preocupados por las consecuencias que su aprobación puede tener. Algunos de estos actores, partidos políticos de oposición principalmente, se empiezan a aglutinar, empiezan a mostrar una postura unida, empiezan a decir, argumentar por qué no debe aprobarse, y poco a poco va ganando en el escenario o en la agenda política presencia esta postura, y el presidente empieza un poco a modificar su narrativa y empieza a decir que probablemente la aprobación de esta reforma no es tan importante para su agenda política. Sin embargo, en el fondo, dado las acciones que ha tomado y la importancia en la narrativa del propio gobierno que tiene el sector energético, se sabía que era muy importante la aprobación de esta reforma constitucional, pero el presidente, como va haciendo cálculos y ve que la oposición va ganando espacios, empieza a modificar su discurso y empieza a plantear la posibilidad de presentar una reforma no constitucional, sino una reforma a las leyes secundarias para nacionalizar el litio, de suerte tal que llegamos a la conclusión de lo que vimos el domingo pasado, que es justamente que los partidos de oposición mantienen una postura unida. Morena y sus aliados no logran conseguir los votos suficientes para aprobar una reforma constitucional, consiguen únicamente un poquito más de 270 votos, 275 votos, que no son suficientes porque necesitaban al menos 55 votos más, no los consiguen, se rechaza la iniciativa y al día siguiente el presidente justamente presenta esta reforma a una ley secundaria, que es la ley minera, para plantear lo que se viene comentando, que es la nacionalización de un mineral estratégico, en este caso el litio. Justo empecemos con esto. Me llama mucho la atención y ha sonado mucho en redes. Nacionalización de un mineral que ya yace, más bien, en el suelo de nuestro territorio. ¿Cómo que nacionalización? ¿No es esto un doble discurso? ¿No es esto un juego de palabras? A mí me parece un discurso tramposo, porque el artículo 27 constitucional ya prevé a este mineral como propiedad de la nación. O sea, es uno de los bienes sobre los que la nación ejerce dominio directo, ¿no? Si uno se va a la redacción del 27 constitucional, si bien no lo describe textualmente, no dice el litio será propiedad de la nación, sí este artículo refiere todos los minerales que no forman parte del terreno y que se encuentren comprendidos en el subsuelo de la nación, ¿no? de los límites geográficos de la nación. Entonces, como tal, esa como frase que han utilizado como para describir su reforma legal, a mí yo la considero un poco tramposa, porque no es así. O sea, no están nacionalizando el litio. De hecho, en todo el texto de la iniciativa que ya se aprobó en el Senado, nunca habla de nacionalizar, ¿no? En algunas partes del texto dice que será un mineral estratégico, en otras partes considera que será un bien, será de utilidad pública, pero o será una actividad reservada de manera exclusiva al Estado, pero en ninguna parte de la iniciativa señala puntualmente se nacionalizará. ¿Por qué? Como que lo utilizan como parte de la narrativa popular o de comunicación, justo para penetrar en diferentes estratos. Y creo que también hay otra cosa que me llama mucho la atención, Arturo. Decían nacionalizar el litio porque México es uno de los países potencias o sea, no es en la generación de, pero en la cantidad de. Claro, muy interesante. Y ni siquiera entra, creo. Sí, para dar la continuidad a lo que tú estás planteando, déjame nada más abordar
uno de los argumentos de la iniciativa y concluir un poco en lo que tú estás comentando. En la exposición de motivos hay algo que verdaderamente sí está planteado, que es muy concreto técnicamente y que tiene que ver con que el mundo está avanzando en el terreno científico y tecnológico. Y en esta circunstancia, el litio, ahorita lo vamos a conversar, sí tiene un papel muy relevante en términos de que es un mineral estratégico para poder lograr que los sistemas de almacenamiento de energía y que las baterías eléctricas puedan funcionar. Pero más allá de eso, yo coincido con lo que comenta Luis, que es muy tramposo el término nacionalización, que se utiliza en la narrativa de las autoridades energéticas, cuando ya está, como lo dicen los articulados de la Constitución. Lo que se hace mención, y ahora escuchando a Luis, que me resulta fascinante, lo que plantea en el fondo, desde mi punto de vista, esta iniciativa o lo que se acaba de aprobar en la ley minera, es la forma en que se va a explorar, a explotar y aprovechar el litio. Lo que plantea es que sea un organismo público descentralizado, que no es otra cosa que una paraestatal en los términos que se entendía Pemex, por ejemplo, antes de que se creara una nueva figura de empresa productiva del Estado. En fin, contestando a tu pregunta, Pato, la situación actual de México es realmente muy incierta. O sea, se sabe que es probable que existan recursos prospectivos, ni siquiera reservas. O sea, se intuye que hay la posibilidad de que México pueda tener un potencial en materia de litio, pero esto no está cuantificado en términos de reservas. Para poderlo cuantificar, se necesitan estudios muy rigurosos, y la forma de poder darle validez y darle certeza a esos estudios rigurosos, la mejor forma, la manera más eficiente es a través de empresas que estén realmente involucradas en este negocio que es muy competitivo a nivel internacional, y esto lo podrían hacer mejor los privados, de suerte tal que lo que estoy tratando de argumentar es que inclusive en la forma en que está planteada esta iniciativa, involucra muchos planteamientos que representarían obstáculos porque limitan la participación de los privados en el punto de partida de poder aspirar a aprovechar este mineral, que es la exploración. Lo que tenemos que empezar en México es saber con cuántas reservas contamos. No tenemos esa certeza, y si de inicio estamos diciendo que será el Estado el que tiene que explorarlo, estamos de inicio empezando o arrancando mal en una carrera donde, por ejemplo, Australia, que es el principal explotador de litio a nivel internacional, ya tiene eficiencias muy claras, o reservas como pienso, por ejemplo, en Argentina o en Chile, que están plenamente cuantificadas porque permiten que los privados hagan bien su trabajo. Y creo que esta ley, que está planteando muchos obstáculos de inicio, nos está alejando de la posibilidad de poder aprovechar algo que en un inicio no tenemos la certeza clara de lo que podemos aprovechar. Y además, ¿con qué recursos estaríamos haciendo o se estarían haciendo estas investigaciones y aprovechando el litio? O sea, me parece que ahorita no está el país en la mejor situación económica de la historia. Sí, de hecho, la idea de que participen los privados en ciertos sectores de las áreas que se consideran estratégicas es precisamente para compartir el riesgo, ¿no? Por ejemplo, a partir de la reforma del 2013, lo que buscaba esa reforma constitucional era que el Estado no absorbiera todos los gastos que implican buscar nuevos yacimientos, explorarlos, explotarlos, sino que se compartiera el riesgo entre los privados y el Estado, ¿no? Y en muchas ocasiones es el propio privado el que asume el riesgo, ¿no? Quedando el Estado simplemente con los beneficios y el riesgo lo tiene el privado. Entonces, en este caso, ante la ausencia de recursos, porque los recursos de un Estado son finitos, pues tendrán que echar mano de otras áreas, ¿no? Tendrán que recortar gastos en otras áreas, porque esta empresa que se propone crear, o este organismo público descentralizado que se propone crear, pues evidentemente para este año presupuestal no tiene ninguna partida asignada, tendrá que ver para el ejercicio fiscal 2023 cuántos recursos se le asignen y de dónde van a echar mano, ¿no? Porque realmente hoy por hoy sabemos que el Estado tiene un boquete, por decirlo de alguna manera, en sus finanzas públicas, se están subsidiando muchas áreas y eso ha generado, pues de alguna u otra manera,
un desfase en la cantidad de recursos que se pudieran disponer para poder, primero, como dice Arturo, encontrar estos yacimientos, identificarlos, tenerlos plenamente identificados y ya después pasar a la parte de la extracción, pero ni siquiera sabemos cuántos son, ¿no? El presidente hoy lo reconoció. Hoy en la conferencia mañanera dijo que no tenían certeza de cuántos eran, ¿no? Entonces, pues, si todavía no sabemos eso y ya estamos excluyendo a los privados, pues como dice Arturo, yo creo que vamos mal, de entrada vamos mal. ¿Quiénes podrían verse afectados con esta modificación legal? Bueno, de entrada coincidimos en que hay un reto para poderlo explorar, para explotarlo y aprovecharlo. Un reto porque el Estado no está en las mejores condiciones de hacerlo y le está negando la posibilidad a los privados. Eso ya digamos que hemos coincidido en estos argumentos. ¿Quiénes se podrían ver afectados? Es una pregunta muy válida frente a lo que planteamos, las limitaciones del Estado. Pienso en principio de cuentas que las comunidades en donde están el potencial de reservas de litio serían las principales afectadas en términos ambientales, en términos sociales, porque el impacto de la exploración y de la explotación de litio no es cosa minúscula. Se necesitan una serie de condiciones, no solamente legales que todavía no existen, sino también técnicas y operativas de las cuales el Estado, ya lo dijimos, no está en condiciones de garantizarlas y por lo mismo las comunidades donde estén este tipo de reservas se podrían, yo me atrevería a decir, se verán severamente afectadas en términos del impacto social y ambiental que genere este tipo de actividades mineras. O sea, estamos hablando de actividades mineras, que por cierto, Ana, estas comunidades son generalmente las más vulnerables en términos sociales y parecería algo contradictorio que el presidente hable de la necesidad de que las y los mexicanos podamos gozar del aprovechamiento de este tipo de minerales cuando en la práctica, por los retos operativos, técnicos y legales que representa, probablemente esto sea una contradicción muy clara. Ana, que aquí me gustaría añadir, no tengo la certeza de cuántas concesiones existan, pero a mí sí me preocuparía que esta reforma legal pueda servir como justificante para revocar las concesiones que ya existen. Y entonces esas empresas sí pudieran verse afectadas, ¿no? Que al final nosotros no somos abogados de las empresas, ¿no? Como ciudadanos, pero sí nos debe de preocupar en aras de la seguridad jurídica que estamos transmitiendo a los inversionistas, que en México empiecen a cancelarse concesiones mineras también de tajo por una reforma legal, ¿no? Digo, la seguridad jurídica prácticamente implica que no haya cambios legales o cambios intempestivos en las reglas del juego que modifiquen y que impidan a los particulares, a los privados, pues hacer uso de un derecho adquirido, ¿no? Y si bien es cierto, la concesión no le otorga un derecho de propiedad a la empresa, o sea, la empresa que tiene la concesión no es propietaria de esos bienes, sí tiene un derecho de explotación, tiene un derecho de gestión, ¿no? Y al final no deja de ser un derecho adquirido, que lo puede perder en términos de la concesión si transcurre el tiempo otorgado o si incumple con las normas, el clausulado que prevé la propia concesión, pero como tal, que por una reforma legal, porque el presidente también señaló que van a revisar esas concesiones, ¿no? Entonces, si se va a utilizar esta ley para revocar esas concesiones, porque son los pocos yacimientos que se tienen identificados y vamos a pararnos el cuello con esos yacimientos y decir que ahora nosotros lo estamos explotando, yo creo que sería un daño no tanto para las empresas sabrán defenderse y podrán ir a los paneles internacionales a hacer valer las indemnizaciones que correspondan, pero sí para el país, o sea, porque México se ve afectado en el sentido de que ya lo hemos platicado en otros programas que he estado contigo, de que el inversionista extranjero dice, ya no voy a invertir en México. Al rato hacen otra modificación legal. Ya no están invirtiendo. Sí, ¿no? Entonces, ese yo creo que a la pregunta expresa de quiénes se pueden ver afectados, yo considero que si se utiliza la reforma para revocar concesiones, nos vamos a ver afectados todos los mexicanos. Luis, ¿y cuál será la naturaleza legal de la entidad que se propone crear para la explotación del litio? Porque la reforma, la iniciativa y los propios transitorios disponen que es un organismo público descentralizado. De hecho, en los transitorios se le da un plazo al presidente para que a su vez promulgue en términos de la ley de entidades paraestatales el decreto de creación de esta empresa, ¿no? A mí me llama mucho la atención y aquí yo creo que Arturo puede ayudarnos más en este tema,
porque no sé si México tenga las capacidades técnicas, operativas, de capital humano para, primero, identificar los yacimientos, después la explotación, pero ojo, porque la iniciativa también contempla las cadenas de valor que le llaman, ¿no? Entonces, no sé si el Estado esté pensando entrarle a la transformación del mineral, ¿no? Y ahí sí yo estoy seguro, estoy convencido que no tenemos esa tecnología, ¿no? Porque lo que vale de litio es ya el litio transformado, ¿no? Y si el Estado quiere acaparar también esa etapa del proceso que es la transformación del mineral, híjole, yo estoy seguro que esa empresa, no sé, o sea, no sé, más que su naturaleza legal, no sé sus capacidades si las vaya a tener el Estado para dárselas y para que sea viable, ¿no? Sí, sí, yo complementando a Luis, que se me hace muy interesante lo que nos comenta. En términos administrativos, yo observo un desafío muy grande porque los temas del sector minero corresponde abordarlos a la Secretaría de Economía. Entonces uno podría pensar que un organismo público de Estado debería estar sectorizado a los temas de la Secretaría de Economía. Sin embargo, tratándose de litio y de la vinculación que tiene con el tema energético, no me queda la claridad de que vaya a estar sectorizado a economía y probablemente pueda estar sectorizado a energía. Estos son aspectos administrativos, yo digo técnicos, pero que son muy importantes porque definirán el perfil de operación de esta paraestatal. Un organismo público descentralizado es una paraestatal que se encarga, que es responsable de ejecutar una actividad estratégica del Estado. Entonces, por principio de cuentas, no sabemos si este organismo público descentralizado va a estar sectorizado a economía o a la Secretaría de Energía. Y esto va a ser definitorio como les... Por otra parte, también está el aspecto del personal que va a operar este organismo público descentralizado. Por las actividades que se van a desempeñar, tiene que ser personal perfectamente calificado. En la ley aprobada, la Secretaría de Hacienda dice, ya lo comentamos, que no va a causar, digamos, costos adicionales al erario público, porque se van a utilizar, en palabras llanas, el capital humano que ya está disponible. Pero lo cierto es que el grado de tecnificación que requiere este organismo público descentralizado actualmente el gobierno no lo tiene y lo tiene que desarrollar. Y si pensamos, como dice Luis, y con esto concluyo, que también está planteando aprovechar toda la cadena de valor, el grado digamos, de calificación técnica que debe tener el personal que ocupe este organismo público descentralizado va a ser todavía muy alto. Y por lo mismo, yo me atrevo a concluir, por ende, que el hecho de que el gobierno se haga responsable de esta actividad probablemente nos esté llevando a renunciar a la posibilidad de aprovechar un mineral que, como ya lo hemos comentado, está llamado a jugar un papel estratégico en la transición energética. Entonces, sí me gustaría ser muy claro en el hecho de que digamos, el perfil administrativo, que es un organismo público descentralizado, la poca capacidad que tiene el gobierno para desarrollar cuadros a la altura de esta actividad y la poca certeza que tenemos con respecto al organismo público mismo, me llevan a concluir que no estamos aprovechando. Se trata de una consecución de hechos para evitar, digamos, para llevar los reflectores de una derrota que se presentó en términos del rechazo de la reforma constitucional a un nuevo tema que no significa algo novedoso, sino simplemente una maraña de argumentos legales para enredar el discurso y distraer la atención. Y ahorita ojalá discutamos este tema que me escapé un poco de lo que platicábamos, pero me dejé llevar un poco por la, digamos, la lógica de mi argumentación.
No, hombre, al contrario, es exquisito. Ese tipo de comentarios son los ricos, los que enriquecen. Híjole, porque finalmente, pues bueno, ¿qué vamos a poder esperar de esta reforma minera? El hecho de que el mismo gobierno le esté proponiendo y que al mismo tiempo o sea, ellos se encarguen de toda esta operación, no me suena, no me suena. Y sabes qué, Ana, por ahí hay muchos especialistas que han apuntado de que esta reforma de alguna otra manera contradice el texto constitucional. Y a ver, lo voy a tratar de explicar de manera muy didáctica. Eh, el artículo 25, 27 y 28 contempla a partir de la reforma del 2013 dos grandes categorías de áreas estratégicas, ¿no? Las que se han denominado las áreas tradicionales, que pueden ser los telégrafos, el correo, los minerales radioactivos, y ahorita voy a hacer un comentario con respecto a eso, la generación de energía nuclear, la planeación y control del sistema eléctrico. Esos son denominados áreas estratégicas tradicionales. Pero a partir de la reforma del 2013 se incluyeron áreas estratégicas de segunda generación, o así los ha denominado la academia, que son áreas que antes eran estratégicas tradicionales y que ahora puede participar los particulares, por eso les llaman áreas estratégicas de segunda generación, como son la generación de energía, la explotación del petróleo, donde tradicionalmente no intervenían los particulares y que a partir de la reforma del 2013 ya se les permite a estos participar mediante contratos y todo el esquema legal y el andamiaje que se generó a partir de ese año. Si te das cuenta, en ninguno de estos ejemplos que yo puse, en ninguna de estas áreas estratégicas, está incluida la explotación de los minerales como tal, de los minerales en general, ni el oro, ni la plata, ni el litio. ¿Por qué? Porque estos minerales no son considerados áreas estratégicas. Desde la propia concepción constitucional se prevé la posibilidad de dar concesiones. Y entonces, por ahí yo leí hace rato un análisis que me llamó mucho la atención y me puso yo como a revisitar los argumentos, a ver qué tanta razón tenía, que decía que este texto, esta reforma, está contradiciendo al texto constitucional, porque de alguna otra manera el legislador ordinario es este Congreso de la Unión sin necesidad de mayoría calificada, el legislador que modifica leyes secundarias, leyes generales y todo eso. Este legislador ordinario no tiene las facultades para ampliar el catálogo de áreas estratégicas que previó el poder constituyente. El poder constituyente es el Congreso elegido como por el poder constituyente junto con toda digamos que las áreas que intervienen, porque ya ves que también una reforma constitucional no solamente intervienen las dos cámaras, sino también los congresos locales. Entonces, este análisis partía de la idea de que esta reforma por sí sola, o sea, al reservar la explotación, la exploración y el aprovechamiento del litio como un área exclusiva del Estado, contradice el texto constitucional y en consecuencia es inconstitucional. Por ahí leía también, digamos, que el argumento en contra, que decían, bueno, pero es que el artículo 28 constitucional sí contempla un apartado donde dice que no constituirán monopolios y ahí dice también un catálogo de áreas que no constituirán monopolio y añade asimismo aquellas que el Congreso de la Unión determine como áreas, en ese sentido. Pero yo considero que ese artículo 28 constitucional está hablando de los monopolios, no de las áreas estratégicas. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Y entonces, para mí, desde mi particular punto de vista, digo, igual esto llega a la Corte, lo veo muy difícil. No vi hoy argumentos, o en el debate parlamentario no vi argumentos que apuntaran en el sentido de la inconstitucionalidad de la reforma. No sé si se vaya a proponer por los legisladores alguna acción de inconstitucionalidad. No veo por dónde pueda venir una controversia constitucional. No sé si algún amparo logre llegar hasta la Suprema Corte, pero sería muy interesante que llegara para poder delimitar de una vez por todas si el Congreso de la Unión, no como poder constituyente, sino como reformador de las leyes, puede añadir en las leyes secundarias áreas estratégicas que no están expresamente previstas en la Constitución. ¿Y por qué esto es relevante? Porque si el poder constituyente delimitó cuáles son las áreas estratégicas, pues, aquellas que solamente el Estado puede, digamos, concentrar dentro de sus facultades, y en estas áreas estratégicas de segunda generación tiene la soberanía de decidir a quién y a quién no le da la participación. Si la minería como tal no es un área estratégica, entonces esta ley estaría introduciendo digamos que un bloqueo o una barrera
digamos que al aprovechamiento de este mineral, como apuntaba Arturo. Y yo quiero aquí, por eso decía que con relación al tema de los minerales que se consideran radioactivos, quiero hacer una puntualización. A ver, el Estado se reservó desde hace algunos años como área estratégica la exploración y la explotación de estos minerales y la generación de energía a partir de los mismos. Y lo cierto es que, a pesar de que durante muchos años existió la creencia de que México era rico en minerales radioactivos, lo cierto es que hoy, al haberlo acaparado el Estado, no lo estamos aprovechando. En Europa tienen un amplio debate, y Arturo no me va a dejar mentir, sobre estas energías radioactivas o nucleares, no sé cuál es el término correcto, y cómo generan energía a bajo costo y cómo pueden permitir dejar de depender de los hidrocarburos. Y lo cierto es que en México se presumía, no sé si seamos o no, tengamos grandes reservas de materiales radioactivos. Lo cierto es que al habernos reservado esa actividad exclusivamente al Estado, hoy por hoy no lo estamos aprovechando, no estamos haciendo energía, no estamos, digamos que, exportando como se deberían estos materiales. Están ahí y ahí van a seguir y no nos vamos a ver beneficiados de ellos los mexicanos, ¿no? El riesgo de esta reforma es que suceda lo mismo con el litio. Y ya concluyo para no extenderme más. Ana, déjame nada más sumarme a lo que dijo Luis, porque nos acaba de compartir una perspectiva desde un ángulo jurídico y legal muy profunda y muy clara. Yo nada más déjame sumarme y compartir la perspectiva desde el punto de vista técnico, un poco más acercado a la práctica y a la operación del sector energético. Lo que Luis nos comentaba un poco es la ambigüedad de la ley que se acaba de aprobar y de la posibilidad que esta ambigüedad genere algún tipo de incertidumbre con respecto a la participación de las empresas, porque no se definen bien algunos términos, algunos conceptos legales. Esto, desde el punto de vista del sector energético, creo que es totalmente cierto y significaría la continuación de lo que hemos visto en los últimos 4 años, que es un poco lo que veníamos abordando, la implementación de una serie de medidas que han afectado el ánimo de los inversionistas, no tanto por el impacto mismo de las medidas que se han tomado, sino por la poca claridad de las medidas que se han tratado de implementar. Es decir, o sea, lo que ha hecho el gobierno, o sea, a lo mejor pueden tener intenciones buenas, pero lo han hecho de una forma muy mala. O sea, han tratado de imponer reglas que no tienen ni pies ni cabezas, y eso genera incertidumbre a los interesados en participar, porque no saben si estas reglas son válidas o no son válidas, si constitucionalmente o legalmente se van a respetar o no se van a respetar. Y va a haber transparencia o no, por ejemplo. Y terminamos en el punto donde estamos hoy, que es un sector energético que está paralizado por la ambigüedad, un poco lo que decía Luis, de las leyes. Y eso creo que es algo sobre lo cual debemos reflexionar, porque el sector energético es un motor de desarrollo de la actividad económica, y debemos reflexionarlo también porque un poco lo que hemos comentado es que este mineral, el litio u otro tipo de minerales a los que Luis se refería, son una oportunidad para poder estimular o para poder impulsar la actividad económica, y eso sí, nuestro gobierno no ha tenido la claridad para poder encontrar esta fórmula que signifique el impulso, los incentivos a una situación económica actual de México que es muy precaria. Y con eso concluiría, pues. Por último, y como conclusión, me encantaría, les voy a preguntar, en términos de la incertidumbre en el sector, que hemos tenido en el sector energético, la incertidumbre entre que se aprobaba o no, y ahora sale esta nueva ley, que es la minera, no se tenía contemplada. ¿Qué proyección podríamos tener económica? ¿Le va a afectar al país? Yo considero que sí, Ana. Mira, a ver, y es que no solamente es la reforma a la ley minera, es la política de confiabilidad que en su momento emitió la Secretaría de Energía,
es las reformas a la ley de la industria eléctrica, es este intento de reforma constitucional. Son muchos, se han intentado o se han promovido muchos cambios legales a las reglas del juego, como me gusta decirles, y eso ha generado incertidumbre no solamente en el sector energético, sino en una amplia gama de inversionistas del país, ¿no? Puntualmente, por cuanto hace el litio, y ya Arturo lo explicó a la perfección, yo considero que México está dejando pasar una oportunidad de oro. O sea, hoy nuestros celulares, las baterías de nuestros celulares funcionan a base de litio, ¿no? Y así podemos hablar de muchos otros componentes eléctricos o muchos otros artefactos del día a día cotidianos que funcionan con baterías a base de litio, entre muchos otros usos que se le puede dar, ¿no? México, la verdad es que está cayendo nuevamente en el error de creer que tiene el oro ahí a su disposición y que con eso va a resolver los problemas del país sin tener claridad o sin tener una visión estratégica, ¿no? No es menor que en la Constitución se le denomine estas áreas estratégicas, ¿no? Pero para que realmente sean estratégicas, el Estado tiene que ser estratega, tiene que saber cómo las va a aprovechar. Digo, la reforma del 2013, que fue ampliamente criticada, al paso de los años se empezó a socializar y muchos que eran sus críticos acabaron reconociendo las bondades y los beneficios de esa reforma, ¿no? ¿Por qué? Porque permitió al Estado realmente ser estratégico en el aprovechamiento de sus recursos. De nada nos sirve que estén ahí. Y yo insisto en el tema de los minerales radioactivos y de la generación de energía nuclear, ¿no? Durante muchos años se hablaba de que no, México tiene las grandes reservas de uranio. Pues si las tenemos ahí siguen y no nos están beneficiando. O sea, los mexicanos no nos beneficiamos de esas reformas. Y no es regalarle los minerales a los extranjeros ni a las empresas privadas, porque la Constitución también es muy clara. A ver, una concesión no transmite propiedad. Una concesión es un título habilitante. Estos bienes que son de dominio directo de la nación, la Constitución dice que son imprescriptibles e inalienables. ¿Qué quiere decir eso en español? Que no los puede transmitir, la propiedad de ese bien no se la puede transmitir a un privado. Y entonces yo te doy a ti, empresa, un título que te va a permitir gestionar ese bien, ¿no? Lo vas a gestionar y yo, Estado, voy a obtener el beneficio porque sigue siendo mío. Y tú también vas a tener un beneficio, ¿no? Porque al final nadie trabaja de gratis, pero nos beneficiamos todos. Con estas ideas como de regresar a este modelo estatista de los años 70, 60, que empezó en México a partir de los años 40, estamos renunciando a aprovechar muchos recursos naturales que hoy por hoy nos pudieran generar grandes riquezas, y lo cierto es que por falta de una visión estratégica no lo estamos haciendo. Entonces, para mí esa sería como la conclusión de la plática de hoy, y pues es cuanto, como dicen. Es cuanto. Sí, y ya concluyó muy bien Luis. O sea, estamos renunciando a aprovechar, yo nada más agregaría, de forma eficiente los recursos. O sea, seguramente, o sea, esta paraestatal que se vaya a crear va a ser un esfuerzo y va a avanzar, pero va a avanzar poco a poco. Pero exacto, o sea, en lo que va del sexenio, ¿qué tanto puede avanzar? Y, o sea, tendríamos que esperar otros 6 años, no sabemos, híjole, la administración que vaya a entrar, sí. Exacto, justo. Y mientras tanto, en otra pista, países avanzan de manera acelerada. Nosotros estamos renunciando a avanzar de una forma a pasos agigantados, y eso es lo que yo le critico a esta serie de medidas, además de la ambigüedad de lo que están tratando de hacer y de la mala forma en que lo están haciendo, es que no estamos entendiendo la forma en que tenemos que caminar. Y eso, a final de cuentas, Ana, para las amigas y los amigos que nos están escuchando, creo que debe ser motivo de preocupación. O sea, se trata de que el gobierno tenga la visión estratégica y tenga el tino de tomar medidas que permitan que México compita con otros países. Supongamos, partamos de la premisa de que México sí tiene reservas interesantes de litio. Creo que la forma en que están planteando aprovecharlas no es la mejor manera, ya lo argumentamos, porque lo que deberíamos hacer, y lo dijo Luis en una frase que es devastadora, es complementarnos.
el sector privado puede complementar muy bien a los organismos públicos descentralizados. No se trata de una competencia entre una empresa pública del Estado y entre las empresas privadas. Creo que aquí deberíamos estar hablando de un proyecto energético compartido donde tanto lo público como lo privado se complemente para favorecer a las y los ciudadanos, para que lo sean los ciudadanos que mediante la rentabilidad que deje este tipo de operaciones, el gobierno pueda ampliar su presupuesto público y pueda destinar mayores recursos a temas pendientes, pienso yo, en los que las encuestas señalan que son los principales: seguridad pública y economía. Creo que la forma en que el gobierno está planteando los problemas, aunque puedan tener buenas intenciones, no las está haciendo de la forma correcta, porque no lo hacen, y con esto concluyo, de una forma eficiente, ni aprovechando lo que los privados pueden complementar. Grandioso, muchísimas gracias a los dos por su presencia. Pues sí, definitivamente esto lo podemos ver como una reacción que tomó el Ejecutivo Federal ante el rechazo de la reforma eléctrica. Nos vamos o toma la decisión de abrirle las puertas a la ley minera, que más allá de, bueno, además de todo lo que nos están diciendo tanto el experto como en términos legales, no se ve que vaya a tener un futuro muy esperanzador o donde vaya a florecer, a menos de que se abra camino o cancha a la empresa privada, a los competidores. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y haberse tomado el tiempo de explicarnos a todos con peras y manzanas sobre la importancia de estos temas coyunturales que hoy por hoy estamos viviendo en México. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias, Luis. Les mando un abrazo. Un abrazo. Gracias, Ana. Gracias, Luis. Un gusto. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles.